A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. Esta noche trataremos del tema de la Ley Orgánica de Educación Superior, para lo cual nos acompaña el ingeniero Juan Borja, secretario ejecutivo de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. El programa lo transmitimos como de costumbre por la señal de Telesucesos. Además nos acompaña César Ulloa y Juan Borja. Bienvenidos, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Clever. Una cordial bienvenida también, Juan. Creo que el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior es ineludible en un tiempo de transición en donde diversas bancadas del legislativo han propuesto una serie de cambios y de alguna manera, ¿no es cierto?, desnaturalizaron, no en términos de que estemos de acuerdo, no, sino que más bien el sentido original de la ley cambió. Yo creo que hay cosas, Clever y Juan, que hay que discutir. Creo que uno de los temas que la educación superior debe poner en el tintero, por ejemplo, es hasta qué punto de vista se cumple el tema de acceso universal, hasta qué punto de vista la calidad de la formación de los estudiantes universitarios ha mejorado en esta última década. Me parece también clave discutir si esta reforma de alguna u otra manera obstruye o no el tema de la hiperespecialización en la tecnoburocracia que se quiso poner. Y me parece que también es clave discutir el rol de los docentes y de los alumnos. Me parece que el docente pasó a ser un burócrata, un docente más administrativo que un docente que antes cumplía otro tipo de actividades, Juan. Yo creo que además de esos temas tenemos que ver el tema de la autonomía, la democracia y el cogobierno. Uno de los efectos más perjudiciales a la Universidad Ecuatoriana de la ley, que todavía está en vigencia porque hubo unas reformas muy leves en agosto del año anterior, es haber eliminado la democracia en las universidades. Ahora, en este momento, solo se eligen los rectores y vicerrectores de forma democrática, pero ellos son los que designan a dedo a los decanos, directores de carrera y demás autoridades académicas. Entonces, eso generó con la ley anterior un control desde el gobierno. El gobierno controlaba a los rectores. Los rectores tenían mucho miedo a un gobierno fuerte. Eso en el caso público. Sí, en las universidades públicas. Y a su vez, los rectores controlaban a los decanos. Y por lo tanto, la universidad se mantenía silenciada y muy funcional a las políticas del gobierno anterior y del Estado. Nosotros consideramos que esa no es la función de la universidad. La universidad debe tener una plena autonomía para poder desarrollar la ciencia, la tecnología y la cultura. Un tema muy importante que usted lo planteaba es el acceso de la juventud al sistema universitario nacional. Y sobre esto también hay serios problemas. La ley generó una catástrofe social. ¿Por qué? Porque en el periodo de vigencia cerca de 700.000 jóvenes se quedaron fuera del sistema universitario ecuatoriano. Y en los 2 últimos años ustedes se dan cuenta que la crisis económica del país se ha desarrollado, estamos casi en un periodo de recesión y no hay fuentes de empleo. Entonces hoy tenemos una juventud que no tiene futuro, los llamados nini, ¿no? Ni trabajan ni tienen empleo. Entonces una situación muy complicada. Con las reformas que se dieron en el mes de agosto se ha querido resolver el problema con una medida paliativa que nos parece absurda. Es convertirles a los institutos tecnológicos en instituciones de educación superior de tercer nivel. Yo les llamo dumping académico. ¿Por qué? Porque
un profesional de pregrado del sistema universitario ecuatoriano tiene que seguir 10 semestres. Aquí tendrán que seguir 4 o 5 semestres. Entonces, pero igual tendrán un título de tercer nivel. Entonces es un dumping académico porque va a bajar el nivel académico del sistema universitario ecuatoriano de una forma muy grave. A ver, ahora yo quisiera un poco contextualizar el tema, ¿no? Una ley de educación superior aparece en el año 2000. Del año 2000 hasta el año 2006, a propósito del aparecimiento de esta ley, se crean 15 universidades, 4 públicas, 11 privadas. En el año 2009, con el establecimiento de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el mandato 14 establece que haya un proceso de evaluación de las instituciones del sistema educativo de nivel superior. Entran en evaluación 26 universidades. De esas 26 universidades, 14 son eliminadas, porque no cumplían con los requisitos básicos para generar educación superior, lo que se les dio en denominar las famosas universidades de garaje, ¿no es cierto? 8 universidades son sometidas a un proceso interno, o más de las 14 que desaparecen, 8 son sometidas a un proceso de recomposición interna para salvarlas, para que sigan funcionando, y solamente 3 pasan. Luego viene el proceso de reforma que se da en el año anterior, y sin embargo estamos 19 años, casi 2 décadas debatiendo, estableciendo leyes, parámetros, normativa, y los problemas fundamentales de la educación superior casi están intactos. Bueno, yo creo, Clever, que además hay un tema clave que tú lo has propuesto, y es que hasta qué punto de vista la universidad está cumpliendo un rol que ha sido discutido no solo en la UNESCO, sino en algunos países, en el sentido de que debe estar estrechamente vinculada con la sociedad. Y yo creo que ahí se abre 3 posibilidades de complejizar el tema. La una, hasta qué punto de vista la oferta académica de la universidad va de la mano de la demanda del mercado laboral, y no solo de la demanda del mercado laboral, sino de las exigencias sociales de cara a los nuevos retos de un mundo globalizado. La segunda cosa, hasta qué punto de vista la universidad, tanto pública como privada, de alguna manera están articuladas en un proyecto de país que no sea un proyecto de país de gobierno, sino un proyecto que vaya más allá de la administración de la cosa pública del área partidista. Y la tercera cosa que me parece clave es cuánto nosotros debemos de nuevo ponernos a discutir y revisar los principios famosos de la reforma de Córdoba, que ya lo dijo Juan: autonomía, cogobierno, libertad de cátedra y lo que significa el acceso universal al conocimiento. Un problema de fondo me parece el papel de la universidad, y lo que usted decía se llama pertinencia. ¿En qué medida la universidad responde a la realidad del país? Pero responde en algunas aristas. Responde en la formación de profesionales que tengan las suficientes capacidades para poder insertarse en el aparato productivo y de servicios y poder resolver problemas. Pero nosotros decimos no es suficiente ese tipo de profesionales, deben tener conciencia social, deben tener sensibilidad social, si no la formación es incompleta. Una segunda respuesta que deben dar las universidades es la generación de ciencia, investigación y tecnología. Y en eso la universidad, como decía Clever hace un momento, no ha progresado mucho, ¿sí? Porque no existe una política desde el Estado, como tú decías hace un momento, permanente, que vaya más allá de los partidos políticos y de los gobiernos, y que se disponga a que nuestro país pueda resolver el gran atraso científico y tecnológico que tiene en relación a los países más desarrollados. Hoy estamos viviendo la época de la cibernética, de la robótica, de la informática, y en esas líneas tenemos que investigar, es decir, a través del desarrollo de las ciencias duras, como son las matemáticas, las de ingenierías. Pero como nosotros somos un país que todavía no tenemos problemas sociales resueltos, esto no implica que nosotros no debemos darle importancia a la investigación aplicada y a la resolución de los problemas que tiene la sociedad. Y me parece que haciendo un balance, la Ley de Educación Superior no aportó a eso.
Es más, Kleber hacía un análisis muy interesante. Decía, las universidades privadas crecieron. Con la ley que entró en vigencia en el 2010 de educación superior, las que más se han beneficiado son las universidades privadas. ¿Por qué? Porque el examen de ingreso limitó a los sectores pobres a que ingresen a la universidad. Los sectores medios y altos económicamente de la sociedad tienen la posibilidad de entrar a la universidad con el examen de ingreso porque están mejor formados, están en mejores colegios, pueden seguir cursos, llegan a los puntajes más altos y por lo tanto se benefician de la universidad pública. Pero si no quieren dar el examen de ingreso, van hacia la universidad privada. Y en la universidad privada no existe el examen de ingreso como el de las universidades públicas. Entonces yo les doy un dato, no voy a mencionar la universidad, pero en este periodo hay una universidad que en la vigencia de la ley desde el 2010 al 2018, cuando fue reformada, incrementó sus estudiantes de 4.000 a 14.000 estudiantes. Sí. Mientras que la Universidad Central, cuando yo estudiaba más o menos a finales de la década del 80 y el principio del 90, la Universidad Central tenía 50.000 estudiantes. Hoy tiene 45.000. Ha decrecido el número de estudiantes en la Central, cuando la población en la provincia de Pichincha y la zona de influencia ha crecido. ¿Qué podemos llegar a la conclusión como corolario? Que la ley favoreció a las universidades privadas que tienen una misión diferente. La universidad pública concibe la educación como un derecho humano. Las universidades privadas, con todo el respeto que se merecen, tienen una visión empresarial, es decir, acumulan a través de sus clientes que son los estudiantes. Ahora, me parece que no hay que dejar de desconocer, por ejemplo, la creación de 4 universidades públicas grandes, que tenían como misión inicial hacer que despunte la investigación, la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Está el caso de Yachay, ¿sí? Está el caso de la UNAE, está la Universidad de las Artes y está el IQUIAM, ¿sí? Entonces, digamos que también hubieron buenas intenciones, que hubo inversión del Estado para mejorar la situación de la universidad ecuatoriana. Sin embargo, la ejecución del presupuesto en este campo no ha sido de las mejores, ¿no es cierto? Hoy por hoy están saliendo una serie de denuncias respecto a lo que ha sido el desarrollo en Yachay. Lo que quiere decir, Kleber, que no solo hay que tratar de establecer unos mecanismos donde el incremento del presupuesto sea más cuantitativo para la universidad pública, sino que exista una revisión de la calidad de la inversión en la universidad. De la ejecución. Y yo creo que ahí la universidad en general tiene algunos problemas que tienen que ver, como por ejemplo, la incapacidad hasta la actualidad de tener una comunidad científica solvente, potente, que no solo se exprese en el número de publicaciones en revistas indexadas, sino que sea una comunidad científica que, vinculada a la sociedad, comience a resolver problemas reales del día a día. Es decir, la universidad no puede estar divorciada de la sociedad. Más allá de que hay casos específicos como Claro. el caso del grupo de investigación en agronomía que nos comentabas hace ratito. Sí. Ahora, la otra cosa que me parece clave es que el Ecuador, en términos de comunidad científica, también tiene que ir de la mano en la inversión en la infraestructura que necesita la comunidad científica. Porque lo otro es hacer literatura sobre literatura y no, a veces algunas especialidades no tienen la infraestructura que merecen, los laboratorios. Y la tercera, que a mí me parece que también debería estar en discusión, ¿qué entendemos por comunidad universitaria? Y la comunidad universitaria no solo termina en docentes, alumnos y administrativos, sino en la comunidad como tal, porque involucra también o influye directamente en padres de familia y en la gente que alrededor de las universidades. Yo quisiera tal vez poner en presión un tema que dijo Juan, y es que si bien hay un criterio de que la educación sea un derecho, pero a mí me parece que también hay universidades privadas que han cumplido cosas interesantes. Yo creo que también corremos a veces un riesgo de generalizar en términos de lo que puede hacer algunas universidades privadas, porque en el ranking de mejores universidades, curiosamente, hay algunas universidades privadas que están puntuando bastante bien en el Ecuador, por su desempeño en lo que quiere decir I+D+I, investigación más desarrollo y tecnología,
Y yo creo que ahí también habría que mirar también algunos ejemplos que algunas universidades privadas han hecho en el Ecuador. Sí. ¿No? Algo muy importante que quiero comentar, el desarrollo de la investigación. La ley tuvo algo de bueno, el obligar a las universidades a que sus docentes tengan cuarto nivel, o maestría o doctorados. En el caso de la Universidad Central del Ecuador, ha habido un gran incremento. Esperamos que hasta luego de 2 años la Universidad Central pueda tener en sus filas cerca de 500 PhDs, de lo que hace tiempos atrás existían 20 en toda la universidad. Pero ¿por qué la importancia de los PhDs? Porque se supone que los PhDs son docentes o profesionales que están altamente capacitados para la investigación. Pero el solo hecho de tener PhDs no resuelve el problema, que es lo que tú decías hace un momento. Claro. Si es que esto no va acompañado con recursos económicos, de infraestructura de laboratorios, es decir, el PhD y su esfuerzo se diluye porque el PhD se queda solo para dar cátedra, se desperdicia esa inversión en la formación de ese recurso humano, de ese talento humano, y no se llegan a los resultados obtenidos. Yo les doy un ejemplo. En nuestro país, en los últimos años, más o menos hay un promedio de inversión en todo el país en el sistema educativo universitario de apenas $12 millones. Sí. Hablo de mi área, ¿no? Una de las transnacionales, no voy a dar un nombre porque no quiero hacer comerciales, que invierte en la generación de moléculas de plaguicidas o de pesticidas. Solo en una molécula invierte $180 millones. Solo en una molécula, que luego saldrá al mercado y será vendida como monopolio porque tendrá la patente por 20 años para trabajar con esa molécula. Imagínense la diferencia de inversión. Entonces, si es que el Estado no hace como lo hizo China, la China o el Japón o los coreanos mandaron a su personal, a su recurso humano, a formarse en las mejores universidades del mundo, pero luego acompañaron con inversión, tanto desde el sector privado como desde el sector estatal, para que pueda haber el desarrollo de innovación, de tecnología, que pueda avanzar en inventos, en patentes, pero también en la solución de los problemas sociales. Si no se hace así, sinceramente es un desperdicio de los recursos humanos. Pero también hay otra alternativa, que la tratamos de impulsar en la Universidad Central, es que los PhDs ya tejan redes en las universidades donde se fueron a formar, y a través de esas redes se pueda tratar de buscar autofinanciamiento para proyectos de investigación, porque actualmente en el mundo ya desde el Estado no se investiga sino de las transnacionales, pero ahí hay un problema. Es decir, investigamos para resolver los problemas de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, o investigamos para resolver los problemas de acumulación que tienen las transnacionales. Ese es un dilema, ¿no? Una contradicción. Sí, o sea, me parece que ese tema nos pone al tanto de lo que acaba de suceder estos días, ¿no? Estudiantes que fueron becados por el grupo de alto rendimiento, que fueron al exterior, que regresan, que no encuentran fuentes de empleo y que tienen que integrarse, organizarse, hacer medidas de hecho, de presión, para que se les pueda refinanciar las deudas que tienen con el Estado finalmente, ¿no? Y que verán cómo lo pagan luego. O sea, no hay el acompañamiento efectivo del Estado para sacar provecho a esa inversión que se la hizo. Claro, yo creo que el gobierno en esta sobredimensionada carrera propagandística permanente trató de asociar el Ecuador como un jaguar latinoamericano, desvirtuando la experiencia o no conociendo bien la experiencia de los tigres asiáticos. Y yo creo que Juan dijo un tema que es emblemático en el proceso que tuvo Corea del Sur y que tuvo Singapur, por ejemplo. Corea del Sur indudablemente tuvo una suerte de programa en donde mandó a especializar a la gente joven con la finalidad de que exista un enorme retorno, pero creando ciertas condiciones para que el retorno tenga todo lo que hace posible que la sociedad se desarrolle. En el Ecuador, en cambio, fue un programa de becas desbocado, sin tener un proyecto de país hacia dónde vamos. Y claro, mucha gente se va a estudiar ciencias exactas de unos niveles extremadamente avanzados,
en donde el Ecuador carecía completamente de las condiciones para que se desarrolle, por ejemplo, un astronauta. Aeronáutica, ¿sé para qué? Entonces yo creo que ahí no hubo sintonía en la legítima aspiración de sacarle al Ecuador o poner al Ecuador en un estado de desarrollo diferente y en las condiciones que el Ecuador tiene para que eso suceda. Entonces, claro, nos llenamos de gente muy especializada, pero que al final de cuentas no puede ejercer a totalidad lo que aprende y termina, ¿no es cierto?, reiterando solo en la parte teórica, no en la parte pragmática, aquellos conocimientos que en función de la beca obtuvo. Y yo creo que hubo, inclusive de parte del gobierno anterior, una novelería académica. ¿Cuál es esta novelería académica? Yachay parecía una muy buena idea, pero es un proyecto tremendamente fallido. Un estudiante de Yachay recibía $13,000 versus un estudiante de la Politécnica, $14,000 para su formación semestralmente. ¿Sí? Yo digo, ¿por qué se dejó a un lado toda esa experiencia acumulada de la Politécnica, que ha sacado excelentes profesionales en nuestro país, y no se hizo el proyecto con la Politécnica? Sí. Si el proyecto Yachay apuntaba al desarrollo tecnológico, ¿y qué universidad ha desarrollado tecnología, ha formado profesionales en esa área en los últimos años, ¿no? desde 1860? Porque la Politécnica, sui generis es su historia, ¿no? Fue formada porque García Moreno cerró la central, claro, manifestando de que en la central salía el pensamiento liberal que atentaba contra la Iglesia conservadora. Y dijo, cerramos la central y formamos la Politécnica porque lo que requiere el país es tecnología. ¿Sí? Entonces toda esa experiencia fue dejada a un lado, se generó Yachay y ya sabemos los resultados de Yachay. Yachay está a punto de cerrarse, tiene apenas 300 estudiantes. El proyecto era que hasta el año 2030 iba a llegar a tener como 20,000, 30,000 estudiantes, pero no hay recursos, no hay presupuestos. El parque tecnológico, que también era una buena intención, no hay nada de parque tecnológico. Es más, por ahí, ya investigando, llegamos a la conclusión de que una empresa que se supone iba, justamente de Corea, claro, iba a colocar el parque tecnológico, nunca había sido tomada en cuenta, y eso fue una falacia que fue enviada por el exdirector Ramírez de la CENESID, ¿no? Y se pagaba salarios a profesores que hacían presencia, pero bajo videoconferencia, presencia digital. 16,000, 18,000 dólares de salario. Una locura. Ahora, este tema que lo acabas de topar nos lleva a algo que es ineludible discutir y que siempre ha estado en el tapete, en la mesa del debate, ¿no? La famosa politización de las universidades. Pero efectivamente, la propuesta del proyecto llevado adelante por los distintos gobiernos que han llevado a cabo las leyes de educación superior tienen un alto contenido político, tiene un proyecto respecto a cómo conciben a la sociedad en estos momentos y a la proyección que se le debe dar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que también es importante lo que tú decías, ese vínculo con la sociedad que deben tener las universidades. Indudablemente, Clever y Juan, podríamos hablar una serie de cosas en materia de educación superior. Y al final del programa nos queda por respondernos, ¿era más eficiente fortalecer el sistema universitario que existía, que había garantía, experiencia y especialistas, o crear uno nuevo completamente fallido? Con Juan Borges y Clever Herrera hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.